Imagina por un momento que existiera un código oculto detrás de muchas decisiones, emociones y reacciones que a veces parecen imposibles de entender. Un código silencioso que no se enseña en la escuela, que nadie explica abiertamente, pero que influye en las relaciones, la atracción y la comunicación todos los días. Muchas personas creen que comprender la psicología femenina es un misterio imposible. Pero la realidad es que existen patrones, señales y dinámicas que, cuando las observas con atención, empiezan a revelar verdades sorprendentes. Hoy vamos a explorar 20 secretos poco mencionados que pueden ayudarte a entender mejor cómo funcionan ciertas dinámicas emocionales y sociales. Cuando empezamos a hablar sobre emociones y comportamiento humano, es importante entender una verdad que muchas veces pasa desapercibida: las emociones no siempre muestran toda la historia, pero siempre revelan que hay algo más profundo ocurriendo debajo de la superficie. Muchas personas cometen el error de tomar cada palabra o reacción emocional de manera literal, como si fuera una representación exacta de lo que alguien piensa o siente en su interior. Sin embargo, la realidad psicológica es mucho más compleja. Las emociones son señales, respuestas inmediatas a estímulos internos y externos, pero no siempre son la explicación completa de lo que una persona realmente necesita o desea. En muchas situaciones sociales y emocionales, especialmente en relaciones cercanas, las emociones funcionan como un lenguaje indirecto. Este lenguaje no siempre es claro, no siempre es directo, y muchas veces se expresa a través de pequeños cambios en el tono de voz, en el lenguaje corporal, en el silencio o incluso en reacciones aparentemente exageradas. Comprender esto requiere un nivel de observación y empatía que va más allá de simplemente escuchar palabras. Significa prestar atención a los matices, a los contextos y a las señales que acompañan a las emociones. Por ejemplo, cuando alguien expresa frustración o enojo, la reacción más común de quien escucha es defenderse o responder al enojo con más enojo. Pero en muchos casos, detrás de esa emoción visible existe algo más profundo, una necesidad de atención, de comprensión, de seguridad o de validación emocional. Las emociones, en ese sentido, funcionan como una especie de puerta que conduce a necesidades humanas fundamentales. Si una persona solo responde a la emoción superficial, muchas veces el verdadero problema nunca se resuelve. Otro aspecto interesante de la psicología emocional es que muchas personas han aprendido, consciente o inconscientemente, a proteger sus verdaderos sentimientos. A lo largo de la vida, las experiencias sociales, familiares y culturales enseñan a las personas a no mostrar vulnerabilidad de manera directa. En lugar de decir claramente necesito apoyo o me siento inseguro, es más común que esas necesidades se expresen a través de comportamientos indirectos. Este fenómeno no es exclusivo de un grupo de personas, sino que forma parte del comportamiento humano en general. Cuando alguien entiende esta dinámica, comienza a darse cuenta de que muchas interacciones sociales tienen capas invisibles. La primera capa es lo que se dice, la segunda capa es cómo se dice, la tercera capa, que muchas veces es la más importante, es por qué se dice. Esa tercera capa contiene las motivaciones, los miedos, los deseos y las expectativas que influyen en el comportamiento. La psicología también muestra que las emociones son altamente influenciadas por la percepción. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente, simplemente porque la interpretan de forma distinta. La percepción está formada por experiencias pasadas, creencias personales y expectativas sobre el comportamiento de los demás. Por esta razón, entender las emociones de otra persona no siempre significa analizar únicamente el momento presente. Muchas veces implica considerar la historia emocional que esa persona trae consigo. En muchas relaciones humanas, uno de los errores más comunes es asumir que las emociones son completamente racionales. Sin embargo, la mente humana no funciona únicamente a través de la lógica. Las emociones nacen en áreas del cerebro que reaccionan rápidamente para proteger el bienestar emocional y social. Esto significa que muchas reacciones emocionales ocurren antes de que la mente racional tenga tiempo de analizarlas. Este fenómeno explica por qué, en ocasiones, alguien puede reaccionar con intensidad a algo que parece pequeño o insignificante. Desde afuera,
La reacción puede parecer exagerada, pero para la persona que la experimenta, esa emoción está conectada con algo más profundo, una experiencia pasada, un miedo inconsciente o una expectativa no cumplida. Cuando alguien entiende este principio, deja de ver las emociones como simples reacciones irracionales y comienza a verlas como señales que revelan algo importante. También es importante comprender que las emociones están profundamente conectadas con la necesidad humana de conexión social. Los seres humanos son criaturas sociales por naturaleza. A lo largo de miles de años de evolución, sobrevivir dependía de pertenecer a un grupo. Ser aceptado, valorado y reconocido por otros no era simplemente algo agradable, sino una cuestión de supervivencia. Por esta razón, incluso en el mundo moderno, las emociones relacionadas con la aceptación social siguen siendo extremadamente poderosas. Cuando alguien siente que no es escuchado, respetado o valorado, el cerebro puede interpretarlo como una amenaza emocional. Esto puede generar reacciones como tristeza, irritación, ansiedad o distancia emocional. Estas reacciones no son necesariamente decisiones conscientes, muchas veces son respuestas automáticas diseñadas para proteger la identidad y el bienestar emocional. Otro aspecto fascinante de la psicología emocional es el papel de la validación. Las personas tienen una necesidad profunda de sentir que sus emociones son comprendidas. Esto no significa necesariamente que otros deban estar de acuerdo con todo lo que sienten, pero sí que reconozcan que esas emociones existen y tienen un significado para quien las experimenta. Cuando alguien se siente escuchado y comprendido, muchas tensiones emocionales disminuyen rápidamente. Sin embargo, cuando alguien siente que sus emociones son ignoradas o minimizadas, el efecto suele ser el contrario. En lugar de desaparecer, esas emociones pueden intensificarse. Esto ocurre porque el cerebro interpreta la falta de comprensión como una señal de desconexión social. En consecuencia, la persona puede intentar expresar su emoción con más intensidad para llamar la atención sobre lo que está sintiendo. La comunicación emocional, por lo tanto, no es simplemente una cuestión de palabras, es una combinación de escucha activa, observación y empatía. Muchas veces, comprender lo que alguien siente requiere prestar atención a señales que no son explícitas. El lenguaje corporal, por ejemplo, puede revelar más que las palabras. La postura, el contacto visual, los gestos y los cambios en la expresión facial son pistas importantes sobre el estado emocional de una persona. Además, el silencio también comunica. En algunas situaciones, cuando alguien se vuelve silencioso o distante, no significa necesariamente que no tenga nada que decir. A veces el silencio es una forma de protegerse emocionalmente, de evitar un conflicto o de procesar sentimientos complejos. Interpretar correctamente ese silencio requiere sensibilidad y paciencia. Otra dinámica importante es que las emociones pueden cambiar rápidamente dependiendo del contexto social. Una persona puede comportarse de una manera en un entorno público y de otra completamente diferente en un entorno privado. Esto ocurre porque las personas ajustan su comportamiento emocional según lo que consideran socialmente apropiado o seguro. En muchas relaciones cercanas, esta diferencia entre la emoción pública y la emoción privada puede generar confusión. Alguien puede preguntarse por qué una persona parece tranquila o segura en ciertas situaciones, pero luego muestra vulnerabilidad o sensibilidad en otras. La respuesta está en que las emociones no son estáticas, son adaptativas y responden al entorno. La confianza también juega un papel crucial en la expresión emocional. Cuando una persona confía en alguien, es más probable que revele sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, cuando esa confianza no existe o se ha dañado en el pasado, es más probable que las emociones se expresen de manera indirecta o defensiva. Esto nos lleva a otro punto fundamental: muchas reacciones emocionales no están dirigidas exclusivamente a la persona presente en la interacción. A veces están influenciadas por experiencias pasadas con otras personas. La mente humana aprende a reconocer patrones, y si alguien ha experimentado decepción, rechazo o traición en el pasado, puede reaccionar con cautela o sensibilidad incluso en situaciones que objetivamente parecen seguras.
Comprender esta dimensión histórica de las emociones puede cambiar completamente la forma en que interpretamos el comportamiento de otros. En lugar de asumir que una reacción es irracional o injustificada, se puede considerar que tal vez está conectada con una experiencia anterior que dejó una huella emocional. También es importante reconocer que las emociones están profundamente conectadas con la identidad personal. La forma en que una persona se ve a sí misma influye en cómo interpreta las acciones de los demás. Si alguien tiene una identidad fuerte y una autoestima estable, es más probable que interprete las situaciones de manera equilibrada. Pero si alguien tiene dudas internas o inseguridades, puede percibir amenazas emocionales incluso en situaciones ambiguas. Por eso, entender las emociones humanas no significa simplemente analizar el comportamiento externo. Significa reconocer que cada emoción es el resultado de múltiples factores, biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Cada persona lleva consigo una combinación única de experiencias, valores y expectativas que influyen en cómo siente y cómo reacciona. Cuando alguien desarrolla la capacidad de observar estas dinámicas con calma y empatía, comienza a entender algo muy poderoso: las emociones no son obstáculos en las relaciones humanas, sino señales que pueden guiar hacia una comprensión más profunda. En lugar de reaccionar impulsivamente ante cada emoción, se puede aprender a interpretarla como una pista sobre lo que realmente está ocurriendo en el interior de una persona. Este nivel de comprensión no se alcanza de la noche a la mañana. Requiere paciencia, práctica y una disposición genuina para escuchar y aprender de los demás. Pero cuando alguien empieza a desarrollar esta habilidad, las relaciones cambian. Las conversaciones se vuelven más significativas, los conflictos se resuelven con mayor claridad y la conexión emocional se fortalece. En última instancia, comprender las emociones humanas no es una cuestión de dominar técnicas o estrategias, es una cuestión de desarrollar conciencia emocional. Cuando una persona aprende a reconocer tanto sus propias emociones como las de los demás, adquiere una herramienta poderosa para navegar el mundo social con mayor sabiduría. Y es precisamente en ese punto donde comienza la verdadera comprensión, cuando dejamos de ver las emociones como problemas que deben evitarse y empezamos a verlas como mensajes que merecen ser escuchados. Cuando observamos las dinámicas humanas con atención, descubrimos algo sorprendente. Muchas de las decisiones emocionales que toman las personas no siguen una lógica fría y perfectamente racional. En realidad, gran parte del comportamiento social está impulsado por sensaciones, percepciones y reacciones emocionales que ocurren antes de que la mente consciente tenga tiempo de analizarlas. Esto significa que, en muchas interacciones, lo que una persona siente en el momento tiene más influencia que cualquier argumento lógico que pueda escuchar. Desde el punto de vista psicológico, la emoción funciona como un sistema de orientación rápida. El cerebro humano evolucionó durante miles de años para responder rápidamente a señales sociales importantes. Antes de que existieran las complejas estructuras sociales modernas, reconocer señales de confianza, amenaza, seguridad o estatus dentro de un grupo era crucial para la supervivencia. Por esa razón, el cerebro humano todavía responde de manera muy fuerte a señales emocionales en las interacciones sociales. Cuando alguien entra en una habitación, por ejemplo, las personas alrededor no solo perciben su apariencia física, también perciben su postura, su energía, su manera de moverse, su tono de voz y su nivel de seguridad. Estas señales crean una impresión emocional inmediata. A menudo, esta impresión ocurre en cuestión de segundos, antes de que se intercambie una sola palabra significativa. Esto explica por qué algunas personas generan interés o curiosidad casi instantáneamente, mientras que otras pueden pasar desapercibidas incluso si tienen cualidades igualmente valiosas. No se trata únicamente de características externas, sino de la combinación de señales emocionales que una persona transmite de manera consciente o inconsciente. Uno de los aspectos más interesantes de estas dinámicas es el papel del misterio. La psicología humana tiene una fuerte tendencia hacia la curiosidad. Cuando algo es completamente predecible y transparente desde el primer momento, el cerebro puede perder rápidamente el interés porque siente que ya ha entendido toda la información disponible. Sin embargo,
Cuando existe cierto nivel de incertidumbre o descubrimiento gradual, la mente se mantiene activa intentando entender más. Este fenómeno no significa que las personas deban volverse manipuladoras o artificiales. Más bien revela que el interés emocional suele crecer cuando existe espacio para descubrir nuevas capas de la personalidad de alguien con el tiempo. Las interacciones que evolucionan de manera progresiva suelen generar conexiones más profundas que aquellas que intentan revelar todo de inmediato. Otra dinámica que muchas personas pasan por alto es la importancia de la independencia emocional. Cuando una persona parece depender completamente de la aprobación o atención de los demás para sentirse bien consigo misma, esto puede generar una sensación de presión en las interacciones sociales. En cambio, cuando alguien demuestra que tiene una vida propia, intereses personales, metas y una identidad independiente, suele transmitir una sensación de estabilidad emocional. La independencia emocional no significa frialdad ni distancia. Significa que la persona tiene un sentido interno de valor que no depende completamente de la reacción de los demás. Esta cualidad suele percibirse como atractiva porque transmite seguridad, claridad y equilibrio. Las personas tienden a sentirse más cómodas cerca de alguien que no parece estar constantemente buscando validación externa. La percepción de valor también juega un papel fundamental en la dinámica de las relaciones humanas. El valor percibido no siempre está relacionado con factores materiales o visibles. Muchas veces está relacionado con características internas como la confianza, la autenticidad, la inteligencia emocional y la capacidad de tomar decisiones. Cuando alguien muestra estas cualidades de manera natural, otras personas tienden a percibirlo como alguien con presencia y dirección. El cerebro humano está constantemente evaluando señales sociales para determinar cómo posicionarse en una interacción. Este proceso ocurre de forma automática y muchas veces inconsciente. Las personas observan si alguien parece cómodo consigo mismo, si habla con claridad, si mantiene contacto visual y si parece tener control sobre sus emociones. Todas estas señales contribuyen a la percepción general de una persona. Un aspecto interesante es que la disponibilidad excesiva puede cambiar la percepción dentro de una interacción. Cuando alguien parece estar siempre disponible, siempre esperando atención o siempre priorizando a la otra persona por encima de todo, la dinámica emocional puede desequilibrarse. Esto ocurre porque el cerebro humano tiende a valorar más aquello que requiere cierto nivel de esfuerzo o reciprocidad. Esto no significa que las personas deban jugar juegos emocionales o crear distancia artificial. Más bien significa que las relaciones más saludables suelen basarse en un equilibrio donde ambas personas mantienen su individualidad mientras construyen una conexión mutua. Cuando una relación se convierte en un flujo unilateral de atención o energía emocional, con el tiempo puede perder su equilibrio natural. También es importante considerar el papel de la emoción en la memoria. Las experiencias que generan emociones intensas suelen recordarse con mayor claridad que aquellas que son completamente neutrales. Esto ocurre porque el cerebro asocia las emociones con la importancia de un evento. Si algo genera sorpresa, alegría, curiosidad o incluso desafío, es más probable que quede grabado en la memoria. Por esta razón, las interacciones que contienen elementos emocionales variados suelen ser más memorables. Las conversaciones que incluyen humor, historias interesantes, momentos de reflexión o descubrimiento tienden a crear una conexión más fuerte que aquellas que se limitan a intercambios superficiales de información. El humor, por ejemplo, es una de las herramientas sociales más poderosas. Cuando dos personas pueden reír juntas, se genera una sensación de cercanía y confianza. El humor reduce la tensión, crea un ambiente relajado y permite que las personas muestren partes más auténticas de su personalidad. Sin embargo, el humor más efectivo suele ser espontáneo y natural, no forzado. Otro elemento clave en las dinámicas emocionales es el desafío intelectual o emocional. Las personas tienden a sentirse más estimuladas cuando interactúan con alguien que no simplemente está de acuerdo con todo lo que dicen. Las conversaciones donde existe intercambio de ideas, perspectivas diferentes y debate respetuoso pueden generar un nivel más alto de interés mental.
Esto se debe a que el cerebro disfruta de los estímulos que lo hacen pensar. Cuando alguien aporta nuevas perspectivas o hace preguntas interesantes, la interacción se vuelve más dinámica. En cambio, cuando una conversación es completamente predecible o basada únicamente en aprobación constante, puede perder intensidad emocional. La autenticidad también juega un papel central en estas dinámicas. Las personas tienen una sorprendente capacidad para detectar cuando alguien está actuando de manera artificial o intentando proyectar una imagen que no coincide con su verdadero carácter. Aunque a veces esta percepción no sea completamente consciente, el cerebro recoge señales sutiles que indican falta de coherencia entre las palabras y el comportamiento. Cuando alguien es auténtico, incluso con sus imperfecciones, suele generar una sensación de confianza más profunda. La autenticidad transmite la idea de que la persona no está tratando de manipular la percepción de los demás, sino simplemente mostrando quién es realmente. Esta cualidad puede ser mucho más poderosa que intentar parecer perfecto. Las emociones también se contagian socialmente. Este fenómeno se conoce como contagio emocional. Cuando alguien está lleno de entusiasmo, energía positiva o tranquilidad, es probable que las personas a su alrededor comiencen a reflejar esas mismas emociones. Del mismo modo, cuando alguien transmite ansiedad, tensión o negatividad constante, esas emociones también pueden propagarse en el ambiente social. Por esta razón, el estado emocional de una persona puede influir significativamente en cómo se desarrollan las interacciones. Las personas que mantienen una actitud equilibrada y positiva suelen crear ambientes más agradables a su alrededor, lo que facilita la formación de conexiones sociales. Otro factor importante es el ritmo de las interacciones. Las relaciones humanas se desarrollan de manera gradual, y tratar de acelerar demasiado ese proceso puede generar incomodidad. Cuando las personas se permiten conocerse paso a paso, descubrir intereses comunes y construir confianza con el tiempo, la conexión suele volverse más sólida. La paciencia es una cualidad subestimada en el mundo moderno, donde muchas personas esperan resultados inmediatos en casi todos los aspectos de la vida. Sin embargo, las conexiones emocionales profundas raramente aparecen de forma instantánea. Requieren tiempo, experiencias compartidas y múltiples momentos de interacción. También es importante reconocer que cada persona tiene un estilo emocional diferente. Algunas personas son más expresivas, mientras que otras son más reservadas. Algunas procesan sus emociones hablando, mientras que otras prefieren reflexionar internamente antes de compartir lo que sienten. Comprender estas diferencias ayuda a evitar malentendidos. Las expectativas también influyen mucho en las dinámicas sociales. Cuando alguien entra en una interacción con expectativas muy rígidas sobre cómo debería comportarse la otra persona, puede terminar interpretando mal señales o reaccionando de forma innecesaria. En cambio, cuando alguien mantiene una actitud abierta y flexible, es más fácil adaptarse al flujo natural de la interacción. Las relaciones humanas son sistemas complejos en los que influyen muchos factores al mismo tiempo: emociones, percepciones, experiencias pasadas, valores personales y contextos sociales. No existen fórmulas universales que funcionen en todas las situaciones. Sin embargo, comprender algunos de estos patrones generales puede ayudar a interpretar mejor lo que ocurre en las interacciones cotidianas. Cuando una persona empieza a notar estas dinámicas, muchas situaciones sociales que antes parecían confusas comienzan a tener más sentido. Se vuelve más claro por qué ciertas conversaciones generan conexión mientras que otras se sienten vacías, porque algunas personas despiertan curiosidad natural y porque algunas interacciones evolucionan hacia relaciones más profundas. En última instancia, las dinámicas emocionales no se tratan de controlar a otras personas ni de aplicar estrategias rígidas. Se trata de entender cómo funcionan las emociones humanas y cómo influyen en la manera en que las personas perciben, recuerdan y valoran sus interacciones con los demás. Y cuando alguien realmente comprende estas dinámicas, comienza a darse cuenta de algo fundamental: las conexiones más significativas no surgen de intentar impresionar constantemente, sino de crear experiencias emocionales auténticas donde ambas personas puedan sentirse estimuladas, comprendidas y libres de mostrar quiénes son realmente.
Cuando una persona comienza a observar con mayor profundidad las dinámicas emocionales y sociales que existen en las relaciones humanas, llega inevitablemente a una conclusión importante. Entender la psicología de otra persona no se trata de descifrar un conjunto de trucos secretos, ni de aprender técnicas para controlar el comportamiento de alguien más. En realidad, se trata de algo mucho más profundo y mucho más humano. Se trata de comprender que cada persona posee un mundo interno complejo, lleno de experiencias, emociones, sueños, miedos y expectativas que influyen en cada reacción y en cada decisión que toma. Durante mucho tiempo, muchas personas han intentado simplificar la psicología humana en fórmulas rápidas o reglas rígidas. Sin embargo, la mente humana no funciona de esa manera. Cada individuo es el resultado de una historia personal única. Desde la infancia, las experiencias familiares, las relaciones de amistad, las decepciones, los éxitos y los momentos de crecimiento van formando la forma en que alguien interpreta el mundo. Estas experiencias crean filtros emocionales a través de los cuales una persona percibe las acciones y palabras de los demás. Cuando dos personas interactúan, no solo están intercambiando palabras o gestos en el presente, también están interactuando con todas esas historias invisibles que cada uno lleva consigo. Por eso, una misma situación puede provocar reacciones completamente diferentes en personas distintas. Lo que para alguien puede parecer una conversación sencilla, para otra persona puede tocar recuerdos, inseguridades o expectativas que se formaron años atrás. Comprender esto cambia la forma en que vemos las relaciones humanas. En lugar de asumir que el comportamiento de alguien es simplemente una reacción momentánea, empezamos a entender que muchas veces es el resultado de procesos emocionales más profundos. Esta comprensión permite desarrollar algo muy valioso: la empatía. La empatía es la capacidad de intentar ver el mundo desde la perspectiva de otra persona, incluso cuando esa perspectiva es diferente de la propia.
La empatía no significa que una persona deba estar de acuerdo con todo lo que otra persona siente o piensa. Más bien significa reconocer que esas emociones tienen un origen y una lógica interna para quien las experimenta. Cuando alguien se siente realmente comprendido, algo cambia en la dinámica emocional de la relación. Las defensas disminuyen. La comunicación se vuelve más abierta y la confianza comienza a crecer. La confianza es uno de los elementos más importantes en cualquier relación significativa. Sin confianza, las personas tienden a protegerse emocionalmente. Pueden ocultar lo que realmente sienten. Evitar conversaciones profundas o mantener una cierta distancia emocional para no sentirse vulnerables. Pero cuando la confianza se desarrolla de manera genuina, las personas comienzan a sentirse más seguras para expresar su verdadero yo. Este proceso no ocurre de manera instantánea. La confianza se construye gradualmente, a través de experiencias repetidas de respeto, honestidad y coherencia. Cuando una persona demuestra con sus acciones que es consistente, que escucha con atención y que respeta los límites emocionales de los demás, la relación se fortalece con el tiempo. También es importante entender que la vulnerabilidad juega un papel fundamental en la creación de conexiones humanas profundas. Durante mucho tiempo, muchas culturas han enseñado que mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad. Sin embargo, la psicología moderna muestra algo diferente. La vulnerabilidad auténtica, cuando se comparte en un ambiente de respeto, puede ser una de las fuerzas más poderosas para crear conexión emocional. Cuando alguien comparte pensamientos, dudas o emociones reales, envía un mensaje implícito de confianza. Está diciendo, de alguna manera, confío en que puedes ver esta parte de mí y respetarla. Este tipo de apertura emocional puede inspirar a la otra persona a hacer lo mismo, creando un espacio donde ambos pueden comunicarse de forma más auténtica. Sin embargo, la vulnerabilidad también requiere equilibrio.
Compartir emociones profundas demasiado rápido o sin el contexto adecuado puede generar incomodidad. Por eso, las relaciones humanas suelen desarrollarse en capas. Al principio, las conversaciones pueden ser ligeras y exploratorias. Con el tiempo, a medida que la confianza crece, las personas comienzan a compartir partes más significativas de su mundo interior. Otro aspecto esencial en la comprensión de las relaciones humanas es el respeto por la individualidad. A veces, cuando las personas forman vínculos cercanos, pueden caer en la idea de que deben pensar, sentir o actuar exactamente de la misma manera. Pero la realidad es que las relaciones más saludables permiten que cada persona mantenga su identidad propia. Cada individuo tiene intereses, valores, metas y formas de pensar que lo hacen único. Cuando una relación permite que esas diferencias existan sin presión para cambiar completamente al otro, la conexión se vuelve más equilibrada. Las personas no se sienten atrapadas ni limitadas, sino apoyadas en su crecimiento personal. La comunicación también es una habilidad clave en la construcción de relaciones significativas. Muchas veces, los conflictos no surgen porque las personas tengan intenciones negativas, sino porque interpretan las palabras o acciones de manera diferente. La mente humana llena los vacíos de información con suposiciones. Y esas suposiciones pueden no reflejar la realidad. Por esta razón, la comunicación clara y respetuosa puede evitar muchos malentendidos. Cuando alguien expresa lo que piensa y siente de manera honesta, pero también escucha activamente a la otra persona, se crea un espacio donde ambos pueden entender mejor sus perspectivas. Escuchar activamente significa más que simplemente esperar el turno para hablar. Significa prestar atención real a lo que la otra persona está diciendo, observar sus emociones y tratar de comprender el significado detrás de sus palabras. Cuando alguien se siente escuchado de verdad, suele responder con mayor apertura y disposición para resolver cualquier tensión. La paciencia también es una cualidad fundamental en las relaciones humanas.
En un mundo que se mueve rápidamente y donde muchas personas buscan resultados inmediatos, puede ser fácil olvidar que las conexiones emocionales requieren tiempo para desarrollarse. Las personas necesitan espacio para conocerse, para construir recuerdos compartidos y para aprender a entender las formas únicas en que cada uno expresa sus emociones. Durante ese proceso, inevitablemente aparecerán momentos de desacuerdo o incomprensión. Ninguna relación humana está completamente libre de conflictos. Sin embargo, la forma en que las personas manejan esos conflictos puede determinar si la relación se fortalece o se debilita. Cuando los desacuerdos se abordan con respeto, curiosidad y disposición para entender el punto de vista del otro, pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. En lugar de destruir la conexión, pueden ayudar a las personas a conocerse mejor y a establecer límites más claros. Otra dimensión importante de las relaciones humanas es el reconocimiento. Todos los seres humanos tienen una necesidad básica de sentirse valorados y apreciados. Cuando alguien reconoce las cualidades, esfuerzos o logros de otra persona, está reforzando su sentido de valor personal. Este reconocimiento no tiene que ser exagerado ni constante. A veces, pequeños gestos de gratitud o palabras sinceras de aprecio pueden tener un impacto significativo en la forma en que alguien se siente dentro de una relación. Sentirse visto y valorado crea una base emocional sólida para la conexión. También es importante recordar que las relaciones humanas no se tratan solo de recibir, sino también de dar. Cuando ambas personas contribuyen a la relación con apoyo, respeto y cuidado, se crea un equilibrio que permite que el vínculo crezca de manera saludable. El crecimiento personal también influye mucho en la calidad de las relaciones. Cuando una persona trabaja en su propia inteligencia emocional, aprende a manejar mejor sus reacciones, a comprender sus propias necesidades y a comunicarlas de manera más clara. Este desarrollo interno facilita la creación de relaciones más estables y satisfactorias.
La inteligencia emocional incluye habilidades como reconocer las propias emociones, regular las reacciones impulsivas, comprender las emociones de los demás y responder de manera constructiva en situaciones difíciles. Estas habilidades no solo mejoran las relaciones románticas o personales, sino también las amistades, las relaciones familiares y las interacciones profesionales. Con el tiempo, cuando una persona desarrolla estas capacidades, comienza a ver las relaciones humanas desde una perspectiva más amplia. Ya no se trata simplemente de interpretar comportamientos o buscar explicaciones superficiales. Se trata de comprender que cada interacción es un encuentro entre dos mundos emocionales complejos. Esta comprensión lleva a una conclusión poderosa. Las relaciones humanas más significativas no se construyen a partir de estrategias o manipulaciones, sino a partir de autenticidad, respeto y comprensión mutua. Cuando dos personas se permiten ser quienes realmente son, sin máscaras innecesarias ni expectativas irreales, la conexión se vuelve mucho más fuerte. En ese tipo de relaciones, las personas no sienten que deben competir por atención o demostrar constantemente su valor. En cambio, sienten que pueden crecer juntos, apoyarse mutuamente y enfrentar los desafíos de la vida como aliados. Y al final, cuando alguien llega a entender verdaderamente la psicología humana en este nivel más profundo, descubre algo que muchas veces se había pasado por alto desde el principio. El verdadero secreto no está en intentar controlar cómo piensan o sienten los demás. El verdadero secreto está en aprender a comprender, respetar y conectar con las emociones humanas de una manera auténtica. Porque cuando existe comprensión real, las relaciones dejan de ser un misterio lleno de confusión. Se convierten en una oportunidad constante para aprender sobre los demás, sobre uno mismo y sobre la increíble complejidad que hace que cada ser humano sea único.